Shivaya. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener un satsang que lleva como título Acuerdos de Paz. Vamos a entender un poco el contexto de estos acuerdos. Fueron unos acuerdos que escribió Nirmala, la fundadora de este lugar. Estos acuerdos se escriben en el contexto de los acuerdos de paz que se venían firmando en Colombia, o en ese proceso de paz que se venía dando entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano. Ese proceso de paz que se dio aproximadamente entre el 2012 y el 2016. Estos acuerdos de paz son como una invitación o una propuesta hacia los ciudadanos, hacia nosotros. Surge como una invitación para nosotros, no tanto hacia afuera, no tanto hacia el gobierno, no tanto hacia estos, digamos, como ejércitos armados, sino es más hacia nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso lo seguimos trayendo, por eso lo seguimos hablando, porque es comprender que si bien surgió en ese momento, que si bien quería apoyar ese proceso, es algo que nos invita a cada uno de nosotros a tener un propósito para lograr esa paz, no solo en este contexto, sino en cualquier contexto que se esté presentando. No vamos a entrar como a debatir los resultados de ese proceso, no vamos a empezar a hablar sobre lo que es hoy, simplemente es entender que esos acuerdos que surgieron allá se pueden aplicar a cada situación o a cada circunstancia que se nos esté presentando en la vida. Entonces son 12 acuerdos, no los vamos a tocar todos, vamos a profundizar en los 4 primeros. Y los 8 restantes los pueden encontrar. Los chicos del profesorado tienen el librito. Es este, Acuerdo de Paz para los Ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para apoyar el Acuerdo de Paz? Y las personas online, pues el libro está gratis en la página por si lo requieren. Entonces, como les decía, esta es una propuesta sobre los compromisos que podemos hacer los ciudadanos para lograr la paz. Y lo más importante es que esto va dirigido a la raíz del problema, a la raíz del conflicto. Es entender que siempre estamos exigiendo, siempre estamos pidiendo afuera, siempre estamos pidiendo al gobierno, siempre estamos pidiendo a las autoridades, siempre estamos culpando a los entes externos. Y la invitación el día de hoy es a tomar responsabilidad nosotros en los diferentes conflictos que se presentan, para empezar a transformar o a cambiar desde nuestro interior. Porque uno de los lemas de este lugar, por ejemplo, es paz interior para paz exterior. Entonces empezar a comprender esto desde estos acuerdos. Entonces, el primer acuerdo es la práctica espiritual. Entonces dice lo siguiente: me hago responsable de mi salud, mi bienestar y mi paz interior. Todos los días voy a realizar una práctica espiritual que me conduzca a la paz mental, el amor incondicional y la conciencia de unidad. Bueno, aquí es muy importante comprender lo que vengo diciendo, es entender que la respuesta no está afuera, está en mí y está adentro. Es empezar a comprender que para poder tener paz, primero debo estar en salud, en bienestar, y obviamente tiene que haber paz en mi interior. Entonces la invitación desde este lugar es a buscar una práctica espiritual. ¿Y por qué tiene que ser una práctica espiritual? Porque desde la experiencia, desde donde estamos, esa práctica espiritual es la que te va a permitir conocer, experimentar, vivir una paz mental, un amor incondicional y esa conciencia de unidad. ¿Qué quiere decir esa conciencia de unidad? Es comprender que tú no eres diferente al otro. Es comprender que todos tenemos la misma naturaleza. Es comprender e ir más allá del individualismo y del yo, del querer para mí, solo para mí, y que nuestras acciones sean en pro de crecer entre todos, crecer en comunidad. Y eso, desde la experiencia, desde donde estamos, solo se logra desde una práctica espiritual.
Necesitamos despertar eso que llamamos el amor incondicional para poder vivir en paz, comprender que tenemos que hacer, experimentar sin esperar nada a cambio, siempre dar sin esperar nada a cambio. Y es necesaria una paz mental para eso. Entonces, desde nuestra posición, pues podemos invitarlos a realizar las prácticas que hacemos acá, ¿cierto? Porque, pues de cierto modo, no puedes hablar de algo que no has vivido. Entonces aquí la invitación es que esta práctica puede ser algo como el yoga, la meditación, la oración, los cantos, todo lo que practicamos aquí a diario, pero también cualquier otra práctica que tú sientas que vibra contigo. Y se recomienda que idealmente pues sea guiada por un maestro. Entonces, desde pues, mi experiencia en este lugar, practicando pues, todas las prácticas que hacemos acá, siento que si bien siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferencias, la forma en que se solucionan cuando tú estás viviendo una práctica espiritual es muy diferente. Se pueden solucionar desde un diálogo cordial, desde un amor, desde una comprensión y se llegan a acuerdos de una manera muy diferente a como tal vez se están haciendo fuera, ¿cierto? Entonces aquí surge una pregunta, pues que para mí es importante, ¿cierto? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es una práctica espiritual? Entonces, la respuesta que se tiene a esto es que realmente si estás haciendo una práctica espiritual, los conflictos externos, los problemas externos se van a disolver o a solucionar sin que tú tengas que hacer un esfuerzo adicional. ¿Y eso qué quiere decir? Es comprender que lo que está afuera es el reflejo de mi interior. Cuando tú estás en una práctica personal profunda, cuando tú estás hacia adentro realmente, comprendiendo ese amor incondicional, esa paz interior, tiene que haber en el exterior una respuesta hacia eso. Y cuando yo leía esto, pues, se me hace todo el sentido del mundo, pero yo creo que también es importante aclarar que para llegar allá hay que hacer un esfuerzo inicial. Tú no puedes pretender que con un día practicando yoga, un día meditando, cambie todo. Yo creo que al inicio tienes que tener disciplina, tienes que tener esfuerzo, tienes que comprender que tus patrones no van a cambiar de un día a otro. Tienes que centrarte en ti y ver hacia dónde quieres ir para establecer ese camino paso a paso. Y yo creo que sí, desde mi experiencia no puedo decir que todo se ha solucionado, pero cuando empiezas una práctica creo que cosas empiezan a cambiar, cosas empiezan a variar y es muy lindo verlo porque te motiva a seguir haciendo. Y lo que les decía, es muy importante que comprendas desde tu experiencia, porque no puede ser que te digan o que te hablen y que tú creas. Tiene que ser tu experiencia en la práctica lo que te lleve a seguir haciéndolo. Al inicio va a costar, al inicio no va a ser fácil, pero tienes que experimentar algo para poder seguir en esa práctica. Si no, no va a tener sentido. Tienes que ser lo suficientemente responsable contigo mismo de estar haciendo una práctica que te esté generando algo para ti, que te esté generando una experiencia de paz, de amor, un resultado para que puedas estar ahí por esa experiencia que estás experimentando. Porque ahí vas a comprender que no hay enemigos exteriores cuando empiezas a experimentar eso. Gandhi nos daba pues muchas frases que voy a estar tocando son de él, pues que fue un gran maestro respecto a esto de la paz y los diferentes conflictos, y nos decía, por ejemplo, soy indiferente a la forma, por lo tanto, cada uno tiene su propia ley. No obstante, existen algunos caminos bien trazados y siempre es más seguro caminar por las sendas que abrieron los antiguos maestros. Lo primero que entiendo yo de este párrafo que nos da es, comprende que no eres este cuerpo físico. Cuando comprendes eso, entiendes que vienes a vivir y a experimentar según tu libre albedrío. Puedes hacer lo que quieras, experimenta, vive de la forma que quieras. Simplemente sé consciente que antes de ti hubieron unos maestros que vivieron, experimentaron
y que te dejaron unas enseñanzas y que probablemente si tú sigues esas enseñanzas puedas experimentar lo que ellos hicieron como un camino más fácil. Entonces, es importante entonces entender eso, como ir a la idea. Desde este acuerdo se comprende que la forma de contribuir activamente a la paz del mundo es encontrar un estado de paz primero individualmente. No podemos seguir exigiendo paz exterior si no tenemos paz en nuestro interior. Nuestra forma de realmente llegar a esa paz en el mundo es viviendo y existiendo nosotros en paz. Es la forma más activa de participar en esos procesos de paz. Y pues es como esas frases que dicen que como solo cuando tienes tu fuego interior encendido es que puedes ayudar a los demás a que ese fuego se avive o se encienda, ¿cierto? Y también es importante entender que cuando estamos en esa paz podemos tomar esas decisiones de una manera más sabia, más conscientes y estratégicas, ¿cierto? Gandhi también nos hablaba de esto diciendo que la purificación, cuando estamos en un proceso de purificación o de transformación, dicen que es altamente contagioso, que la purificación de uno mismo conduce necesariamente a la purificación de lo que nos rodea. Entonces sigue como la idea de lo que estamos hablando, de entender que solo podemos llegar a un cambio en el exterior cuando tú empiezas a purificarte, a sanarte, ¿cierto? Entonces aquí ya hemos hablado de la importancia de realizar la práctica espiritual, pero agregamos un plus y es empezar a enseñarla. Cuando tú empiezas a vivir y a experimentar desde tu práctica espiritual, la invitación de este acuerdo es no solo quédate ahí, sino da ese paso y enseña. Enseña a los demás a que experimenten lo mismo que tú estás viviendo, para que así empiece a crecer esa paz o ese amor incondicional que estás sintiendo. Entonces hay algunas propuestas respecto a eso. Entonces decíamos, por ejemplo, que cambiar el servicio militar por unos entrenamientos para empezar a comprender qué es la paz interior y la tecnología de la no violencia. Si queremos profundizar en esto, en el mismo libro Gandhi expone algunas ideas sobre esto, cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Y también se habla de la importancia de enseñar yoga y meditación en colegios y universidades. Entender que pues, estos son nuestros principios de vida. Si no tenemos paz en nuestra vida, si no tenemos amor en nuestra vida, ¿qué vida vamos a tener? Entonces, ¿cómo entender que si podemos empezar a cultivarlo desde los colegios, en las universidades, desde donde nos educamos, pues eso va a empezar a cambiar o a transformar esa realidad, ¿cierto? Y Dalai Lama lo resume, pues para mí de una forma muy concreta, dice, si le enseñamos a meditar a todos los niños de 8 años, acabaremos con la violencia en una sola generación. A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. Pues creo que eso concluye un poco la idea que venimos exponiendo sobre la necesidad de enseñar a esa juventud o a las personas más jóvenes y cómo empezar a comprender que si empezamos desde ahí, es mucho más fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil que podamos llegar a esa paz que tanto queremos. Entonces ahí concluimos como este primer acuerdo, que era como esa práctica espiritual. El segundo acuerdo es la vocación. Entonces, ¿qué nos dice este acuerdo? Nos dice, voy a ejercer mi vocación trabajando en algo que beneficie al mundo en todos los niveles y a todos sus seres. Y voy a asegurarme de que el producto que haga o el servicio que preste le pueda llegar a todos. Entonces aquí pues es como muy importante empezar a comprender la vocación, ¿cierto? Yo la entiendo desde esa actividad que tú puedes realizar sin que genere un mayor esfuerzo para ti. Esa actividad que tú disfrutas haciendo. Esa actividad en la cual el tiempo es
irrelevante para ti porque estás inmerso en esa actividad, estás disfrutando de esa actividad. Y aquí dice, utiliza esa vocación, haz esa actividad, como lleva a cabo esas dones o esas cualidades naturales que tienes hacia los demás. Entrégalos sin esperar nada a cambio. Intenta que eso que solo tú tienes para dar en esta existencia trate de llegar a todos, trate de impactar a todos. Y desde ahí vamos a empezar a seguir cultivando esa paz. Vamos a empezar a propagar, a expandir la paz. Y entonces nos dicen como que la vocación es eso que mantiene al planeta con vida y nos ejemplifican un poco con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuál es la vocación del sol, ¿cierto? Nos entrega esa luz, ese calor, mantiene el día, la noche, permite que haya una transformación de su luz en las plantas, está entregando sin esperar nada a cambio. Las plantas transforman ese dióxido y entregan ese oxígeno, el agua que nos permite la vida, la tierra que permite que todo crezca. Entonces todos en este planeta estamos realmente teniendo una función, una vocación, algo que entregar. Entonces es la invitación a conocer y comprender cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro Swadharma, ¿cierto? Para poder realizarlo de esa manera, para poder vivir ahí en paz. Cuando estás ahí, estás realmente en paz, estás disfrutando. Entonces, ese Swadharma es como ese deber del individuo. Se basa en la disposición natural de sus cualidades y el rol que va a vivir o que experimenta en esa sociedad. Y ese Swadharma, como les vengo diciendo, lo ideal es que se entregue hacia los demás. Entrégalo sin esperar. Yo no estoy diciendo que no se deba recibir una retribución. Lo que creo entender es que se tiene que hacer sin esperarla. Es que se tiene que hacer como desde tu corazón, desde tu esencia, para que se pueda expandir de la forma correcta. Entonces nos ejemplifican, por ejemplo, que el corazón le da sangre a todas las células del cuerpo. Entonces la idea es que nosotros también con nuestras actividades podamos llegar a todos, llevamos a impactar, no a ciertas personas, no a ciertas características, no a ciertas cosas, sino simplemente entregar, sin algo que restrinja o que me diga no, es por este lado, no por otro, sino simplemente hazlo. Y como que nos dicen, sigue el ejemplo de la naturaleza, observa la naturaleza. La naturaleza no cobra impuestos, no realiza patentes, no está pendiente de a quién sí, a quién no, para aquí o para allá, sino simplemente realiza su adharma, realiza su vocación. Entonces, como simplemente hazlo, entrégalo, no importa a quién, no importa para quién, simplemente desde tu corazón, desde esa capacidad que viniste a experimentar, entrégate. Entonces nos dan algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, si trabajas en la industria de la comida o en algo que tenga que ver con comida, entonces empieza a replantearte o a preguntarte cómo hacer que todas las personas puedan tener comida, cómo hacer que no haya hambre en este mundo, ¿cierto? Obviamente, pues llegar a una magnitud de esas es muy grande, pero ¿qué tal si empezamos por algo pequeño, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo hacer que pronto donde vivo, en mi sociedad, en mi barrio, en la ciudad, pueda contribuir a que algunas personas no vivan esa situación? Igualmente, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción. Entonces, ¿cómo puedo yo desde mis acciones contribuir a que la gran mayoría de personas vivan en casas o en lugares decentes, en lugares que sean armoniosos con la naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo prestar ese servicio para que las personas puedan existir o vivir en este plano de una forma decente y agradable? Es como la invitación a eso. Se dice que los economistas, entonces, hacer que los demás prosperen. ¿Cómo hago yo, desde mi vocación, desde mi Swadharma, que las personas que están en mi entorno prosperen económicamente, vivan esa experiencia de una forma
adecuada. A los biólogos se dice que, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que la vida se mantenga y siga floreciendo? Entonces es como una invitación a, desde tu profesión, desde lo que tú haces, desde lo que tú sientes, que es tu Swadharma, ¿cómo puedo yo hacer para que los demás en el área que estoy puedan florecer, puedan experimentar de una manera consciente lo que tengan que vivir, ¿cierto? Y pues lo que se invita desde este libro, desde esta construcción, es por ejemplo que en las ferias de los colegios o las actividades de investigación, todo lo que se cree en colegios y universidades tenga un carácter gratuito y se haga con un carácter de conciencia para que impacte a las personas de manera independiente. Así que si cultivamos desde ahí, desde los niños o desde la educación, esa construcción o esa investigación que busque bienestar en las personas, que busque un impacto consciente en el mundo externo, pues ahí es donde cuando salgamos a realizar o a trabajar, pues vamos a seguir como con esa línea, con esa misma conducta. Y pues básicamente esto se concluye como no debo pensar en mi bien personal, sino en un servicio desinteresado. Y lo relacionamos con la paz, porque para poder llegar a esa paz se dice que debemos servir desde nuestra vocación. Solo podemos experimentar esa paz cuando estamos sirviendo desde lo que realmente vinimos a hacer en este plano físico. Martin Luther King nos deja una frase que para mí es bastante profunda. Si uno no ha encontrado una causa por la cual daría la vida, no ha empezado a vivir. Y va un poco relacionada con ese Swadharma, ¿cierto? ¿Qué es eso que yo puedo hacer que es tan profundo que no tendría ningún problema en dar mi vida para eso? Y el Papa Francisco nos dice, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Entonces nos invita desde tu vocación a vivir desde el servicio. Y con esto terminamos el segundo acuerdo. El tercer acuerdo nos habla de recuperar la sabiduría ancestral. Nos dice, voy a recuperar la sabiduría ancestral estudiando las escrituras sagradas, idealmente con un maestro que las conozca y encarne su sabiduría. Esto es una transmisión directa de corazón a corazón. Entonces aquí, sabiduría ancestral, pues si bien se puede interpretar de diferentes formas, ¿cierto? Como volver a esas tradiciones de nuestros indígenas, esa conexión con la tierra, a ese respeto mutuo de la naturaleza conmigo y de mí hacia la naturaleza. También aquí nos hablan de esa sabiduría ancestral relacionada con el Brahmavidya, o es la comprensión del Brahman, ese concepto de unidad de donde todo nace y que penetra todo. Entonces, por eso, cuando hablamos del Brahmavidya, como que es necesario que vayamos acompañados de un maestro que ya lo comprenda y lo encarne, para que así, como dice ahí, sea muy desde el corazón, muy desde una conexión profunda para ir allá. Nuestro maestro Shivananda dice lo siguiente, si hay la siguiente combinación, un maestro, escrituras sagradas y un verdadero discípulo, entonces es seguro que lograrás un lugar más allá de las ataduras. Yo lo entiendo como un lugar más allá de la violencia, del conflicto, ¿cierto? Vas a trascender. Y pues creo que ya se ha tocado aquí en otras ocasiones, pero pues la pregunta es cómo encontrar ese maestro, ¿cierto? Entonces, pues se ha dado la respuesta de que el maestro va a llegar cuando tú lo necesites, cuando tú estés en el nivel que se requiera de ese maestro. Entonces, por eso viene la invitación a empezar tu práctica espiritual, a empezar a vivir desde ahí y va a llegar el maestro cuando tenga que llegar. Y quería como también un poco entender este Brahmavidya o repasar un poco lo que se ha venido dando. El Brahmavidya ya es como ese concepto puro de donde todo surge, pero aquí hemos hablado del Atman, ¿cierto? De ese Satchit Ananda. Y el Satchit Ananda todavía es esa versión individual que está separada de ese Brahman, de ese todo.
pero sé que hoy tienen un examen, entonces quisiera que recordáramos esos 5 principios y esos 4 caminos que fijo les van a salir. Entonces, ¿quién quiere empezar recordando los 5 principios que nos llevan a experimentar ese Atma? Vamos bien, vamos bien. Y los 4 caminos que nos permiten experimentar. Y el Karma Yoga es, ¿ok? El Bhakti, el Raya, y el Ñaña. Exactamente, muy bien, vamos muy bien para ese examen. Bueno, entonces, también la invitación aquí, en el estudio de esas escrituras y que sea con un maestro, se invita a que estudiemos o leamos los procesos de paz que han venido surgiendo a lo largo pues, de nuestra historia, ¿cierto? Porque de esas experiencias nos podemos nutrir y nos van a permitir también, pues, como tener esa motivación para hacerlo. Entonces, leer los diferentes aspectos, Mandela, Gandhi, esos seres que han hecho realmente unos procesos importantes desde el punto de vista de la paz, sin violencia, sin conflicto. Y esto es importante, Mandela dice que lo impulsó a él realmente a hacer todo lo que hizo eran las historias que sus abuelos le contaban de niño sobre diferentes procesos que se venían dando. Entonces, por eso se invita a que leamos, a que conozcamos, para que surja en nosotros esa necesidad de hacer un esfuerzo, de ir más allá, de intentar cambiar las cosas, porque según estas personas o estos maestros, es de ahí, de escuchar, de leer, de vivenciar, que surge esta necesidad de hacer algo más, de recuperar esa sabiduría que está en nosotros. Y el cuarto ejemplo para mí es crucial y es ser el ejemplo. Porque si bien hemos venido hablando pues como de diferentes aspectos que podemos realizar de manera, digamos, independiente, yo creo que es importante llevarlo a la práctica y a nuestro diario vivir. Entonces lo que nos dice aquí, debo ser el ejemplo del cambio que quiero ver en el mundo. Lo que quiero ver en el mundo lo voy a empezar a crear en mi propia casa y en mi propio lugar de trabajo. Entonces es lo que hemos venido diciendo, o sea, no tiene ningún sentido que tú quieras, exijas, grites, pelees, dañes cosas, luches y haya conflicto afuera cuando tú adentro no estás realizando tu trabajo, cuando tú en tu diario vivir sigues en conflicto, sigues peleando, sigues discutiendo. Entonces la invitación es a plantearnos un poco aquí cómo son nuestras relaciones más cercanas, cómo son las relaciones en pareja, cómo son las relaciones en familia, cómo es mi ambiente laboral. Ya hablamos de que es necesario ese cambio en nuestro interior, pero aquí, al ser el ejemplo, es llevarlo a la práctica, es cómo ya comprendiendo en mi interior, soy capaz en mi manera de actuar de ser un ejemplo, de no solo exigir, sino de hacer desde mi ejemplo en esos microambientes en los que existo, en esos microambientes en los que desarrollo mi vida durante todo el tiempo. Entonces, es muy simple lo que decía, es como darte cuenta de que exigimos paz, queremos paz, pero ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Hay igualdad? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay amor? ¿Hay armonía? Es como esa es la invitación. Y comprender que solo voy a exigir a otros lo que esté practicando en mi propia vida. Y aquí hay una historia de Gandhi que me pareció muy, muy linda. Era como una señora y su hijo fueron a visitar a Gandhi. La señora iba con la intención de que Gandhi le pidiera al niño que dejara de comer dulces porque el niño tenía diabetes.
Y Gandhi le dice, vuelvan en un mes. Y al volver al mes, Gandhi le dice al niño que deje de comer dulces y el niño lo hace porque pues, Gandhi como un referente. Y la señora le pregunta a Gandhi, bueno, ¿y por qué esperaste un mes para hacerlo? Y Gandhi le dice, es que hace un mes yo comía dulce. O sea, entonces es entender muy bien vivir y encarnar lo que estamos diciendo. No podemos exigir algo que no estamos haciendo. No podemos pedirle al otro algo que nosotros no hemos comprendido y experimentado. Y yo creo que con ese ejemplo pues es muy claro. Y entonces Gandhi nos da algunas otras frases al respecto y dice que mi fuerza se basa en mi actitud de no pedir a la gente nada que no haya probado repetidamente en mi vida. Es decir, que no experimente, que no haga mío, que no comprenda como que realmente sí tenga un efecto. No le pidas a los demás algo que tú no hayas experimentado. Es lo que entiendo yo de esto. Y dice que solo ha conocido una manera de llevar a cabo cualquier tarea misionaria y es el ejemplo personal, ¿cierto? Lo que venimos hablando. Cómo realmente tú puedes hacer algo por los demás, simple, con tu ejemplo. ¿Qué haces tú en tu día a día? Y dice que realmente el estado al que debemos aspirar debe crecer en nuestro interior, que se enlaza mucho con el primer principio. Solo es cuando realmente hay un cambio en nuestro interior, va a haber algo en nuestro exterior. Entonces digamos que estos eran los 4 acuerdos primeros, también se pueden decir principales, y solo voy a leer los 8 restantes y como les dije pueden profundizar posteriormente. Entonces el quinto es llevar una vida sencilla. El sexto nos habla de sembrar y crear comunidad. El séptimo, proteger los santuarios naturales. El octavo, la alimentación espiritual. El noveno, comprar ecológico, local y a precio justo. El décimo, no cooperar con el mal. El 11, luchar con toda pero sin violencia. Y el 12, amar y perdonar. Entonces, pues la invitación es, si quieren profundizar, está el libro pues disponible en la página o aquí pues todo lo podemos tener.